Ya, pero hola con todos. En esta oportunidad vamos a estar llevando a ver el tema de cinemática de física, del curso de física 1. No sin antes vamos a hacer breve repaso, un breve repaso de cosas que tenemos que saber para ir, bueno, a este tema. Primero que nada, vamos a hablar de forma superficial, de forma metódica, lo que corresponde a la derivada, porque vamos a necesitar en estos casos derivar respecto al tiempo, lo que corresponde sea posición, velocidad o integración también, como corresponde la aceleración o la velocidad. Ya, una vez dicho esto, la derivada se define como una razón de cambio, Esto respecto a un parámetro. Ya, ok, en estos casos, dicho parámetro se va a tratar nada más y nada menos que, bueno, para esta ocasión se va a tratar del t de tiempo, parámetro tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de cinemática, vamos a estudiar lo que es el movimiento de un cuerpo, cuánto ha cambiado su posición a lo largo del tiempo, la velocidad alrededor del tiempo, la aceleración dentro de un tiempo. Ya. Listo, de forma geométrica. A ver, me olvidé. De forma geométrica. Geométricamente, la derivada es la pendiente en un punto cualquiera, en este caso de la función, ya sea una función, la ley posición, la ley velocidad, la ley aceleración, que vamos a hablar. ¿Ya? Las principales derivadas que vamos a ver va a ser la siguiente. A ver, otro colorcito. Va a ser la función tiempo, expresada, digamos, en esto con un a t a la n. Ya, siendo que el a va a ser una constante, t va a ser la variable en cuestión y n pues va a ser un número cualquiera, un número real o también una constante. Ya. ¿Y cómo se aplica la derivada? En estos casos, una derivada de esta función tiempo respecto al tiempo de la siguiente forma. Agarro este a, que es la constante, va a quedar tranquilo. La variable en cuestión en la cual estamos derivando va a tener un exponente diferente, que en este caso va a ser el exponente restado en 1. ¿Ya? A su vez, el exponente original, pues este n va a bajar multiplicando a la constante por n. De forma superficial vamos a calcular lo siguiente. Derivada de esta función respecto al tiempo va a ser, esto igual a 5, la constante por el exponente baja a multiplicar a la constante por 3, todo esto por la variable, y al anterior exponente le restamos 1, 3 menos 1, 2. Entonces 5 por 3, 15t al cuadrado. Listo, ese sería, un ejemplo. Otro casito, como quieren recordando también, es de la derivada de una constante. Si en estos casos sea una constante, yo le voy a sacar la derivada. En estos casos, la derivada de la constante respecto al tiempo en estos casos, y va a ser esto igual a 0. Listo, otra derivada muy importante que vamos a estar viendo en esta ocasión va a ser la del seno. Seno en este caso de t. Yo deseo derivarlo
respecto al tiempo. Cosa que entonces yo tengo que la derivada del seno va a ser el coseno, en este caso de t. A su vez, tengo la función aquí coseno de t. Yo deseo derivarla respecto al tiempo. Por lo que entonces obtengo que la derivada del coseno va a ser menos seno. Otra propiedad va a ser la regla de la cadena, que dice sea un f de g. Bueno, eso podemos hacerlo infinitas veces, ¿no? De h, de i, todo esto hasta, no sé, algún x que finalmente llegamos. Se define esto, la función, la derivada esta respecto de x, como la función, todo esto tranquilo que era función derivada, todo esto por lo que está dentro de esa misma función, o sea, una función opuesta de todo esto derivado. Seguimos otra vez analizando con lo que está dentro de h derivado, todo esto de lo que está dentro, ya todo esto por, hasta que finalmente llegamos pues a la última función. Y así seguimos. Listo, una vez ya dicho esto, a ver, vamos a hacer un breve repasito también lo que son de integración. A ver. Integrales. De forma informal diremos que va a ser el área bajo la curva, una integral, bueno, también conocida como la antiderivada. Listo, definiremos entonces una función t, que esta sea, pues digamos, at elevado a n, bueno, con la misma restricción de que a es una constante, n pertenece a los reales. Ya. Yo deseo derivar esa función. Ya, yo les voy a que diga integrar. Sea de sft diferencial de t. Se va a definir como la constante por t, y aquí va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Que el exponente le voy a sumar 1. A su vez, este exponente va a pasar como una división, y a todo lo que hemos analizado se le va a sumar una constante, que es la constante de integración. Y esto es un breve repaso, o sea, sería lo mismo que pasar, digamos, aquí la derivada respecto de t, aquí la integración. Y lo mismo, o sea, digamos aquí que yo tenía el 5t al cubo, yo quiero pasar a integrar 5t al cubo respecto de t. Ya, entonces ahora tenemos 5 por t, sumo aquí el exponente, 3 más 1, 4, y lo que se ha sumado va a pasar también dividiendo, o sea, entre 4 más la constante de integración. Y entonces elevado a 4, todo esto entre 4 más la constante de integración. Cinemática. Se define la cinemática como la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo generan. Esto quiere decir que no vamos a analizar nada de fuerzas. En cinemática, solamente voy a ver los siguientes conceptos: aceleración, velocidad y posición.
Ya. Esto considerando un cuerpo, en estos casos pensaremos en dicho cuerpo y denominaremos como la partícula. La partícula como un objeto idealizado, como algo idealizado, representado con un puntito. Representado con un punto. Bueno, para este caso la partícula tiene las siguientes características. Sus dimensiones son despreciables, o sea, no me importa qué tan grande sea, qué tan ancho sea, qué tan largo sea. Ya, otra definición que vamos a tener es la trayectoria. La trayectoria será por la figura formada por la unión de todos los puntos que la partícula va dejando en su movimiento. O sea, digamos que en un momento dicha partícula va a estar ubicada acá, pasa un tiempo va a estar ubicada acá, va a estar ubicada acá, va a estar ubicada acá, no sé, pero de repente decide moverse aquí y sigue toda esta serie de caminos, de posiciones a lo largo de un tiempo. La unión de dichos puntos será entonces esa trayectoria, digamos. Y finalmente otro concepto que vamos a tener es el vector. Uno de los otros conceptos va a ser el vector posición. Bueno, ese vector posición nos va a indicar la posición pues de la partícula en el espacio, o sea, o en un plano también. Ya en estos casos para un plano, bueno, el convencional XY y tal se representa como el vector posición de la siguiente forma: el XT y YT, siendo esto representado en un vector. Y sea, digamos, esto en el espacio, el vector posición se representa como XT, YT y ZT, desplazamiento. El desplazamiento es nada más y nada menos que, bueno, un vector que representa el cambio de posición de una partícula. Cambio de posición. Gráficamente, para que se entienda mejor, sea, digamos que aquí están las coordenadas X, Y, Z, y que de las cuales, digamos, a lo largo del tiempo, una partícula cualquiera toma dos posiciones. En el instante 1, digamos aquí, ocupa esta posición. El instante 2 ocupa esta posición. Los vectores de posición serán los siguientes: este vector en instante 1 y este vector en el instante 2. Pero yo quiero saber cuál ha sido el desplazamiento entre esos dos tiempos, que representaremos como delta dr. Listo. Con nuestros conocimientos aquí en vectores, vemos lo siguiente, que R2 va a ser igual a R1 más delta R. Por lo que veo así que delta R va a ser igual a la diferencia entre esos dos vectores posición. O lo mismo que decir que delta R va a ser igual a la posición final menos la posición inicial.
Vamos al siguiente concepto. Va a ser el recorrido o espacio recorrido, que es nada más y nada menos que la longitud de la trayectoria. No sé, digamos, cuánto llega a medir esta curva. Digamos que esa curva representa una trayectoria. La velocidad instantánea se define la velocidad instantánea como el vector tangente a la curva de la trayectoria. Hemos dicho, digamos, sea esta la trayectoria. Entonces, bueno, no me salen también los dibujos. Este vector tangente será el vector velocidad instantánea. Y se representa de la siguiente forma. A ver. Vt como la velocidad en x en t, la velocidad en y en t y la velocidad en z en t respecto a t. A su vez, la velocidad instantánea en un determinado tiempo va a ser lo mismo que la derivada de la ley de movimiento, todo esto respecto al tiempo. Y sin tanto complicaciones, el módulo de la velocidad instantánea del vector velocidad va a ser la raíz. Bueno, aquí se aplican sus conocimientos también de vectores. De vx todo esto al cuadrado más vy todo esto al cuadrado más vz todo esto al cuadrado. O sea, de cada una de las coordenadas al cuadrado. Otro será la aceleración instantánea, que será pues también un vector tangente en estos casos a la función velocidad. Digamos que la función velocidad en estos casos respecto al tiempo se representa de la siguiente forma. Digamos, un vector tangente en un punto determinado, pucha, no me salió bien el dibujo. Se será la aceleración instantánea. Y bajo esa misma lógica, entonces la aceleración instantánea se representa como at, todo esto de ax en t, ay en t, az en t. O sea, la aceleración en cada una de sus coordenadas. A su vez, el vector aceleración instantánea va a ser lo mismo que la derivada del vector velocidad sobre el tiempo. A su vez, la aceleración instantánea será la segunda derivada de nuestro vector posición o ley de movimiento respecto a t. Análogamente, me olvidé mencionar eso también. A ver, análogamente, aquí está. El vector posición será, a ver, esto respecto a t, la integral de la velocidad respecto al tiempo. La velocidad instantánea
va a ser igual a la integral de la aceleración instantánea respecto al tiempo. Otras propiedades o otras fórmulas muy importantes que usaremos cuando lleguemos al momento de resolver los problemas o ejercicios serán los siguientes. La ley de movimiento va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial, el vector velocidad inicial, ahí está mejor dicho, más la mitad o un medio del vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya de ahí, como se mencionó anteriormente, si derivamos, obtendremos la velocidad instantánea, que va a ser igual a ver la posición inicial es una constante, así que por ende se va. Velocidad inicial también va a ser una constante, se queda. La derivada de, en este caso, del tiempo respecto al tiempo va a ser 1, o sea 1 por la velocidad inicial, vector velocidad inicial, más un medio es una constante, se queda, el tiempo al cuadrado, bueno, vamos a derivar respecto al tiempo, la derivada de t al cuadrado va a ser entonces aquí 2t, y aquí el vector velocidad aceleración instantánea se queda, por lo que sería aquí 2 veces el tiempo por un medio, lo cual se va al 2, quedaría 2, quedaría simplemente t, o sea a por t, por lo que aquí sería vector velocidad inicial más aceleración instantánea por el tiempo. Estos serán los dos principales vectores que usaremos en esta ocasión. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Tenemos por primera pregunta en esta oportunidad. Dice, la ley de movimiento de una partícula que se mueve a lo largo del eje X está dada por, bueno, nos dan la ley de movimiento. Y nos piden la o las posiciones donde se detiene. Cuando se detiene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos casos? Cuando se detiene, quiere decir que la velocidad en ese instante o en esos instantes va a ser igual a 0. Y a su vez el espacio recorrido hasta t igual a 3 segundos. Ya. O sea, la trayectoria, ¿cuánto mide la trayectoria? La distancia de recorrido, el espacio recorrido. Ya, entonces, ¿cómo se define la solución? Sea a la posición donde se detiene. Ya hemos mencionado que la velocidad tiene que ser 0, ¿no? Cuando se detiene, por lo tanto tenemos que hallar entonces la ley de velocidad, Por lo tanto, entonces derivo este xt respecto al tiempo, cosa que tengo que la velocidad en x de t va a ser igual a 2 por, 2t cubo, paso a derivar, 2 se queda al ser una constante, este exponente baja por 3 y se resta menos 1, 3 menos 1, 2, entonces 2, 3 t al cuadrado, 2 por 3, 6, 6 por t al cuadrado, seguimos, menos, bueno, ese menos queda menos 9t cuadrado, si queremos derivar entonces la 9 queda como constante, el exponente pasa a bajar por 2 y se le resta menos 1 al exponente, o sea 2 menos 1, 1, 9 por 2, 18, 18 por t, continuamos. Bueno, derivada de una constante, 0, así que aquí ya omitimos. Aquí 12, derivada de t respecto de t, va a ser aquí 1, 12 por 1, 12, más 12, ya hemos dicho que la derivada de una constante, o sea del menos 6, va a ser 0. Listo, y eso es lo que obtenemos. Y lo que necesitamos es pues la posición cuando se detiene, necesitamos hallar el tiempo justo cuando se detiene, o sea el bxt
cuando sea 0. Por lo tanto, 6t al cuadrado menos 18t más 12 igual a todo esto a 0. Por aquí factorizar 6t cuadrado menos 18, 3, aquí t más 2. Se va este 6 al dividir, cosa que sería 0 entre 6, 0. Ya. Después de simplificar entonces, después de factorizar y luego simplificar, tenemos t cuadrado menos 3t más 2. Todo esto igual a 0. Aplicamos aquí aspa simple, 2, 1, menos por menos para que sea positivo. Cosa que entonces obtenemos los valores para t, para que la velocidad sea 0. Que t sea 1 o t sea 2. Ya, así que entonces reemplazamos eso en la ley de movimiento. X en 1. Obtenemos entonces menos 1. Y la posición en 2 será aquí igual a menos 2. Ya. Por lo tanto, entonces las posiciones, cuando se le tiene, va a ser en X, va a ser en T. Cuando T es igual a 1, X va a tomar el valor de menos 1. Y cuando T sea igual a 2, X va a tomar el valor de menos 2. Para B ahora. El espacio recorrido hasta 3t igual a 3 segundos. Hacemos lo siguiente. Podemos aplicar resolverlo, ya sea digamos con la ley de movimiento o con velocidad. Listo. Entonces, cuando la velocidad es igual a 0, o sea, la derivada de la ley de movimiento sea igual a esto a 0, que nos indica que su pendiente o que el vector o que la recta tangente en ese determinado punto va a ser una horizontal, ¿no? Listo. Lo que nos indica entonces, digamos cualquiera en la ley de posición, este x y este sea t. Si yo digo que entonces en algún punto cualquiera la derivada va a ser una horizontal, eso quiere decir que en este trayecto va a haber un cambio en el sentido en el cual se está moviendo la partícula. Va a haber un cambio en el sentido en el cual se está moviendo la partícula. Va a pasar en este caso de positivo a negativo. Cosa que si yo hago, digamos, calculo, digamos, el cambio de posición, cuando está moviéndose en este sentido, o sea, subiendo, nos vamos a obtener valores positivos para el desplazamiento. Y cuando aquí está en este movimiento, o sea, bajando, descendiendo, vamos a obtener un valor negativo. Por lo que es necesario para hallar la distancia de recorrido, considerar que ambos sean positivos. ¿Y cómo hacemos eso? Con el valor absoluto del desplazamiento. En cada cambio, digamos, de sentido del movimiento, vamos a tomarlo con valor absoluto. Por lo que entonces, bueno, si ya son hábiles graficando, más o menos así será el gráfico. Esto quedará en menos 6. Aquí será justamente un cambio del sentido del movimiento. Aquí será otro cambio del sentido del movimiento, o sea, cuando la velocidad es 0. Ya vimos ayer anteriormente que eso iba a ser en t igual a 1 y aquí en t igual a 2. Y digamos que aquí va a estar 3. Esto va a ser lo que queremos hallar entonces. Puedo lo mismo decir que la sumatoria del área bajo la curva, bueno, obviamente esto en valor absoluto, de t0 hasta t3. Bueno, porque de ley no vamos a considerar este t negativo, porque en la vida real no existe el tiempo negativo. Listo. Entonces vamos a tomar tramos donde haya los cambios, pues, del sentido del movimiento.
O sea, vamos a tomar este tramo de t perteneciente de 0 hasta 1. Otro tramo será este de t que pertenece desde 1 hasta 2. Otro tramo será este de t que pertenece de 2 hasta 3. Entonces calculamos el desplazamiento de cada tramo. Sea, digamos, el primer tramo cuando t está entre 0 a 1. Será entonces la diferencia entre la posición en R1, en 1, menos la posición en R0. Esto evaluamos entonces como x1. Bueno, aquí sí ya podemos hacerlo con calculadora y obtenemos que la posición en t igual a 1 será menos 1. Bueno, eso ya habíamos hallado anteriormente, y en x igual a 0 va a ser igual a menos 6. Por lo tanto, obtenemos, aquí habíamos dicho que tenemos que evaluar en valor absoluto, menos 1 menos 6. Será valor absoluto menos más 6 menos 1, 5. Valor absoluto de 5 será 5 aquí. El segundo tramo será de 1 hasta 2. Lo que será entonces de R2 menos R1. Todo esto en valor absoluto. Bueno, evaluamos aquí con x cuando t es igual a 2 y obtenemos que será menos 2. Por lo tanto, valor absoluto de menos 2 menos 1 de R en t igual a 1 va a ser igual a menos 1. Listo. Menos por menos más 2 más 1, menos 1. Un valor absoluto de menos 1 va a ser igual a 1. Tercer tramo será de 2 hasta 3. Valor absoluto de R3 menos R2. Evaluamos en x cuando t es igual a 3 y obtenemos que será 3. Entonces 3 menos 2, valor absoluto, menos por menos más, 3 más 2, 5. Un valor absoluto de 5 va a ser igual a 5. Habíamos mencionado que cada tramo lo tenemos que sumar, ¿no? Entonces sumatoria de los tramos será igual, la distancia recorrida, 5 más 1 más 5, o sea 11. Nos dan las unidades para indicar las unidades en metros. Esto será en metros. Listo, ahorita pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Un cono de andinos vuela sobre el plano horizontal y nos dan aquí la ley de movimiento. Y nos dice t en segundos y el argumento de la función seno y coseno están en radianes. Nos pide, a ver, inciso A, la ecuación de la trayectoria en el plano X y Y. Ecuación de la trayectoria en el plano X y Y. Eso significa que solamente nos vamos a enfocar, lo voy a estar restringiendo esto, solo nos vamos a enfocar en las coordenadas para X y para Y. Vamos entonces a escribir aquí. Xt será 40 coseno pi t, todo esto entre 10 menos 15. Por otro lado, y en t en y va a ser 50 seno de pi t, todo eso entre 10 más 20. Y aquí que vamos a hacer un truquito para justamente calcular la trayectoria. Este menos 50 pasa al otro lado a sumar
Y este 40, como está multiplicando el coseno, va a pasar a dividir entonces. Cosa que tenemos xt más 15, todo esto entre 40. Lo que será coseno de pi t entre 10. Por otro lado, hacemos un análisis similar. Este 20, como está sumando, pasa al otro lado a restar. Este 50, como está multiplicando el seno, pasa al otro lado dividiendo. Cosa que entonces tenemos yt menos 20 entre 50 va a ser igual al seno de pi t entre 10. Ahora hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que el seno cuadrado de cualquier ángulo, digamos un teta, va a ser más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo, va a ser igual a la unidad. Por lo tanto, vamos a elevar a cada lado al cuadrado. Y también elevamos al cuadrado. Por lo que obtenemos xt más 15. Todo esto al cuadrado entre, 40 al cuadrado. Esto igual al coseno pi t 10 al cuadrado. Y por parte del otro lado en y, va a ser yt menos 20. Todo esto al cuadrado entre 50 al cuadrado, igual al seno de toritita esta expresión, pi t entre 10 al cuadrado. Y habíamos dicho que el seno cuadrado más el coseno cuadrado va a ser igual a la unidad. Por lo tanto, entonces esto con esto sumo va a ser igual a 1, ¿verdad? Y si eso va a ser igual a 1, entonces toritito estas expresiones también tienen que ser igual a 1. Continúo entonces acá. Xt más 15, todo esto al cuadrado, entre 40 al cuadrado, más yt menos 20, todo esto al cuadrado, entre 50 al cuadrado. ¿Y cuánto habíamos dicho que tiene que ser? La unidad. Y nos damos cuenta de que esto tiene una forma que ya habíamos visto en otros cursos, en otros momentos, en otros temas. Esta es la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse. Aquí nos pide la ecuación de la trayectoria. Listo. Esta es entonces la ecuación de la trayectoria. ¿Y a qué más? Realizar la gráfica de la trayectoria sobre el plano XY. Listo. Entonces solamente graficar pues una elipse. Graficar una elipse. O sea, digamos esto Y y esto X. ¿Cuál será el centro? El centro va a estar en menos 15, 20, en las coordenadas menos 15 para X y 20 para Y. Digamos que yo quiero ubicarle, a ver, acá. Listo. Y ahora yo quiero saber si la elipse va a ser de esta forma o de esta forma. Para ello nos enfocamos el cómo está la parte del denominador de cada uno. Nos damos cuenta que el denominador mayor está en Y, lo que quiere decir que va a tener más o menos esta forma, más alargado en el eje Y. Graficamos. Y algo así que tiene que quedar el dibujo. Bueno, está también sobre la ecuación de la trayectoria. Bueno, para mayor detalle recordamos nuestros temas pues anteriores. Esto tiene que medir 40. Esto tiene que medir 50. ¿Qué cosa era esto? La distancia del centro hasta el vértice. Y aquí era
los extremos del eje menor, aquí, ¿no? Listo. Velocidad y aceleración del cóndor en instante t igual a 20 segundos. Listo, velocidad y aceleración, pero solamente nos dan la ley de movimiento. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer aquí? Derivar C. Aquí tengo la ley de movimiento. Entonces vamos a derivar esto respecto al tiempo. Y nos damos cuenta que es necesario aquí aplicar la regla de la cadena. Veo aquí que el 40 es una constante, se queda. Y aquí el coseno, la derivada del coseno va a ser menos seno, ¿no? Lo que está dentro entonces del paréntesis queda igual. Y nos quedaría aquí aplicar la regla de la cadena, o sea, derivada de pi t entre 10. Pi entre 10 son una constante, se queda. Pi entre 10. La derivada de t respecto a t va a ser pues 1, la unidad. Por lo que entonces tendríamos para el eje, para la coordenada en x, 40 menos seno de pi t entre 10, pero esto por pi entre 10, 40 entre 10 se va, queda aquí 4 por pi. Y el signo negativo, menos 4 pi, y bueno, y el resto. Menos 4 pi seno de pi t entre 10. Mismo análisis hacemos acá para el eje y, las coordenadas en y. 50 derivada del seno, coseno pi t entre 10, todo esto por pi t entre 10 derivada, habíamos dicho que va a ser igual a pi entre 10, o sea, por pi entre 10. 10 se va, aquí tengo 5, entonces 5 pi coseno. 5 pi coseno de pi t entre 10. Bueno, la derivada de una constante va a ser 0. Listo, ya tenemos la ley de velocidad. Ahora necesitamos la aceleración instantánea, la ley de aceleración. Y esto surge de derivar la velocidad respecto al tiempo. Y aquí otra vez volvemos a aplicar la regla cadena. Menos 4 pi es una constante, se queda. Menos 4 pi. Derivada del seno es el coseno de este pi t entre 10. Derivada de pi t entre 10 va a ser pi entre 10. Lo que obtendríamos, menos 4 pi cuadrado entre 10, o sea, menos 2 quintos de pi cuadrado. Y coseno de, bueno, lo que nos queda. Menos 2 quintos pi cuadrado coseno de pi t entre 10. Aquí hacemos un análisis similar. 5 pi derivada de coseno es menos seno de pi t entre 10. Todo esto por la derivada de pi t entre 10, o sea, pi entre 10. Quinta, o sea, un medio. Pi por pi cuadrado. Y bueno, lo que nos queda. Y el signo negativo. O sea, obtenemos menos un medio de pi cuadrado. Todo esto por el seno de pi t entre 10. Y bueno, y la derivada de 0, 0. Esto en metros por segundo al cuadrado, y el anterior de velocidad era metros por segundo. Listo, una vez que tenemos la ley de velocidad y la ley de aceleración, nos piden pues analizar, bueno, ver el vector velocidad exactamente en t igual a 20 segundos. Por lo que entonces solamente es cuestión de reemplazar en cada una de las coordenadas. Esto igual a 20, 20, 20, 20, 20. Nos vamos a enfocar solamente qué es lo que pasa en el seno y el coseno. Seno de pi 20 entre 10. Ahí quedaría seno de
2pi y el seno de 2pi será aquí 0. En 20 va a ser igual aquí 0. Aquí operamos 22pi, 5 por pi, aproximadamente, a ver, aquí se usa en calculadora, 15,7. Y pues aquí al ser 0 va a quedar en 0, listo. Y aquí la aceleración en 20, el vector de aceleración en 20 va a ser coseno 2pi menos 2 quintos de pi cuadrado. Aquí también calculadora usen. Y nos salen aproximadamente a 2 decimales menos 3,95. Aquí será seno de 2pi, lo cual aquí nuevamente será 0. Y pues esto siempre será 0 acá. 0, 0. Ya tenemos entonces el vector velocidad y el vector aceleración en t igual a 20. Finalmente nos piden el ángulo que forma la velocidad y la aceleración del cóndor el instante t igual a 20. El instante t igual a 20. Vamos trabajando un poco más. El instante t igual a 20. O sea, digamos, este ángulo θ, digamos. Aquí va a estar el vector velocidad en 20. Y aquí este será el vector aceleración en 20. Hay una propiedad de vectores que dice lo siguiente: el coseno de un ángulo, esto entre dos vectores, del producto punto de un vector, de los dos vectores, entre el producto del módulo de dichos vectores. Aquí simplemente pues es cuestión de aplicar esa formulita. Y también recordamos que, bueno, haciendo todo un cambio aquí con razón trigonométrica inversa, θ va a ser arco coseno de, bueno, toda esta expresión. Tenemos entonces, reemplazando, a ver, θ igual al arco coseno de, ¿cuánto habíamos hallado anteriormente? El vector en 20 de velocidad era 0, 15,7, 0, producto punto, y de aceleración menos 3,95, 0, 0, 0. Todo esto entre el módulo. A ver, aquí vamos a estar retrocediendo un poco. Módulo del vector en 20 va a ser igual a la raíz de esto 0 al cuadrado, o sea, las coordenadas, todo esto al cuadrado. 15,7 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, lo mismo quiere decir que raíz de 15,7 al cuadrado, o simplemente 15,7. Y lo mismo aquí va a ser en aceleración de 20. Allá el módulo va a ser igual a, bueno, 3,95 con la aproximación que hemos hecho. Entonces 15,7 por 3,95. Nos damos cuenta que operando aquí producto punto, 0 por menos 3,95 más 15,7 por 0 más, bueno, 0 por 0. Entonces la parte de arribita, toditito esto, será igual a 0. Y no me importa ya a estas alturas, sabiendo que la parte del numerador va a ser 0, porque aquí va a ser de un número cualquiera. Y 0 entre un número cualquiera va a seguir siendo 0. Por lo tanto, de este ángulo θ, el arco coseno, bueno, pues de 0
va a ser entonces con θ igual a 90 grados o θ igual a pi medios. Bueno, eso sería todo en esta ocasión.